Después de todo el contexto que hemos visto en las semanas anteriores, llega la pregunta, ¿cómo formular los indicadores? Hemos visto en ejercicios, hemos visto la relación de frecuencias absolutas, de frecuencias relativas, hemos visto cuadros estadísticos, hemos visto análisis de información, pero ¿cómo formular los indicadores? Bueno, en esta filmina podemos ver de una manera muy sencilla qué es lo que nosotros debemos preguntarnos antes de sentarnos a analizar qué indicadores debo yo desarrollar. En el primer ítem, básicamente lo que quiero resaltar es qué queremos describir. A veces no tenemos claro qué es lo que queremos describir. Es muy importante que los objetivos de un estudio estén claros, porque nosotros no podemos sentarnos ni siquiera a pensar en construir un indicador si no tenemos claridad del objetivo del por qué debemos construir dicho indicador. En el segundo ítem habla de la fórmula del indicador. Esa parte es básica, es muy importante. Ya después de tener los objetivos, ya después de tener inclusive contar con la información necesaria, debemos hacer la estructura de ese indicador. Debemos decir qué frecuencias o qué variables yo voy a relacionar para obtener un resultado. El tercer punto, muy importante, es que es cierto, ya existen indicadores estructurados, existen indicadores que se utilizan en todos los ámbitos de la administración de la salud, ¿verdad? Y también inclusive financieros y de otra índole. Sin embargo, hay algunos indicadores que nosotros debemos crear. ¿Cómo? Simple. Si hay algún objetivo que nosotros nos hemos planteado para algún estudio X, y no tiene un indicador o no cuenta con un indicador estructurado, debemos construirlo. Lo más importante es identificar las variables que necesitamos. Identificar qué características de la información son las que yo necesito resaltar en el análisis. Entonces seguimos el hilo conductor. Primero los objetivos, después estructurar las fórmulas del indicador y posteriormente crearlo. Ponerle nombre y apellidos, ¿verdad? Creo que en la última presencial yo lo mencioné. Ya descrito el indicador, se procede a formular cómo será operacionalizarlo. Bueno, la parte operacionalizada ya la hemos visto en evaluaciones, en prácticas de aplicación teórica. Es simplemente estructurar ya el indicador con los números. Es ponerle la información, es realizar el cálculo y es obtener un resultado. Y más importante aún, interpretarlo. ¿Para qué? Para que esa interpretación sea la que me diga a mí si yo debo o no debo tomar decisiones en cuanto al tema que estemos tratando. Bueno, nosotros en la materia hemos trabajado indicadores donde yo les he proporcionado la mayoría de la información. Es importante, definitivamente, lo que menciona esta filmina, determinar la fuente de información para poder obtener los resultados que nosotros necesitamos para hacer un análisis. Cuando nosotros tengamos un tema que nos interese, un tema que queramos desarrollar, la fuente de información es lo más importante. Como ustedes saben, el principio básico de la estadística es la recolección de datos. Entonces, debemos definir un lugar, un momento, un tiempo para poder hacer esa recolección de información. Se recomienda hasta donde es posible, hasta donde sea posible, que la fuente de información sea primaria. O sea, que nosotros mismos elaboremos los instrumentos de recolección y recolectemos en el campo dicha información. ¿Por qué? Porque, bueno, eso garantiza hasta cierto punto la calidad de la información, la calidad de los resultados que esperamos obtener. Sin embargo, también existen fuentes de información secundarias, ¿verdad? Que puede ser, bueno, un informe estadístico ya elaborado, probablemente algunos documentos en la comunidad que nos puedan proporcionar información, periódicos, algunos artículos. Todo ese tipo de información también es válida para desarrollar un estudio.
pero sí importante. Lo que dice la filmina, los indicadores necesitan de datos para ser desarrollados. O sea, yo puedo mencionar 1000 indicadores: calidad de vida, eh, esperanza de vida al nacer, tasa de mortalidad infantil, tasa de nacimientos, eh, todos los indicadores que hemos visto en el transcurso del curso. Puedo mencionarlos, pero ¿y qué? ¿Qué me aportan esos indicadores? ¿Qué decisiones debo yo tomar? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde está la información? ¿Qué impacto tiene el resultado en la población? Todo eso creo que es como la base principal de por qué existen los indicadores. Lo que nos permite a nosotros saber si hay un brote de dengue, qué tenemos que hacer, qué acciones hay que desarrollar en una comunidad. Cómo podemos prevenirlo, cómo podemos eliminarlo, cómo podemos buscar alternativas de tratamiento, ¿verdad? O diagnósticas. Todos esos temas son los que realmente generan decisiones, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad de construir un indicador va más allá de solamente hacer un estudio sencillo que simplemente analice yo un dato existente, sino ese dato qué me dice a mí, qué me dice a mí, qué debo hacer para mejorar las cosas. Esta es una estructura sugerida, un ejemplo clásico como es el porcentaje. Creo que es uno de los indicadores más utilizados para relacionar información. Tiene varios puntos que mencioné en las filminas anteriores como para darles a ustedes una idea de cómo desarrollar un indicador. Lo más importante cuando uno estructura un indicador es ponerle nombre. Un indicador sin nombre no le dice a la persona que está leyendo el análisis qué es lo que está haciendo, qué es lo que está calculando o qué significa ese resultado, ¿verdad? En el ejemplo, bueno, vamos a analizar el porcentaje de pacientes operados en pabellón general que tuvieron evaluación preanestésica según lo descrito en un protocolo. Estamos hablando de un indicador hospitalario, ¿verdad? Es importante cuando uno lee el nombre de un indicador, de una vez ubicarlo en qué tipo de indicadores se puede desarrollar. ¿De dónde vamos a obtener la información? Muy importante. Como hablábamos en la filmina anterior, ¿quién recolecta esa información y quién me va a dar los datos? Vamos a tomar la información de las fichas clínicas de los pacientes operados en el pabellón general en ese periodo de tiempo. ¿Cómo lo revisamos? Bueno, se revisan las fichas de todos los pacientes operados en el pabellón general en ese periodo con un instrumento de cotejo que contiene los requisitos del respectivo protocolo, simplemente para saber quién cumplió y quién no cumplió con dicho requisito. La fórmula muy sencilla: el total de pacientes operados en ese periodo que tienen el registro de evaluación preanestésica según el protocolo y el total de pacientes operados. O sea, digamos, si hay 10 pacientes operados y solo 8 tienen el protocolo, entonces en el numerador va el 8 y en el denominador van los 10 pacientes que se operaron. Eso se multiplica por 100 y le va a dar a usted un porcentaje de cumplimiento. ¿De qué cumplimiento? ¿Tenemos una meta específica? No. Simplemente de qué porcentaje de todos los pacientes operados fue o cumplió o no cumplió con el protocolo establecido. Entonces, el ejemplo es muy sencillo, en realidad no está pegado a ninguno de los indicadores conocidos. Esta es una construcción porque a alguien le interesó saber si hay criterios de calidad en las operaciones o no hay criterios de calidad en las operaciones, principalmente en el tema de la anestesia, que todos sabemos que tiene su riesgo en todos los pacientes que se operan, ¿verdad? Creo que es un ejemplo bastante ilustrativo para que ustedes se guíen. Lo pueden aplicar en este caso sería porcentajes, también lo pueden aplicar con tasas o promedios. Simplemente lo que tienen que tener claro es el nombre del indicador,
de dónde se obtienen los datos, cuál es el método de recolección y la fórmula. Establecer la fórmula es la base del resultado. Y muy importante, pues, la interpretación, que la vamos a ver más adelante. Este es un ejemplo de razón, pero antes de arrancar con este ejemplo me voy a devolver un momentito en la filmina anterior a hacer una aclaración. Los porcentajes son indicadores que se sacan de elementos de un mismo conjunto. Quiero aclarar eso porque he visto muchos errores en donde me ponen la seña porcentual en indicadores que no corresponden a porcentajes. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Que en la filmina anterior estábamos relacionando pacientes operados, unos con protocolo y otros el total de los pacientes operados. Significa que pertenecen a un mismo conjunto. En este ejemplo de razón vamos a ver una diferencia muy importante. Estamos hablando de dos conjuntos diferentes. Estamos hablando, según lo que vemos acá, de habitantes y de médicos. Estamos relacionando dos conjuntos completamente diferentes. Por lo tanto, no se aplica el signo de porcentaje acá. ¿Okay? Ya enfocándonos en el ejemplo de razón, este es un cálculo sencillo que tomé de una información del año 2016 en el área de salud San Sebastián Paso Ancho, donde dicha área cuenta con 11 médicos de medicina general y tiene una población asignada por actuarial de la caja de 43.374 habitantes para el año 2016. Yo quiero saber, yo me quiero hacer la pregunta, ¿cuál es la cantidad de habitantes que debe atender cada médico? Ya sé, ya tengo descrito qué es lo que quiero averiguar, ¿ok? Viene la fórmula. ¿Qué tengo que relacionar con la información que se me está proporcionando? Tengo la cantidad de médicos, tengo la cantidad de habitantes. Pero la pregunta es, ¿cuál es la cantidad de habitantes que debe atender cada médico? ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, la misma consulta, la misma pregunta me está diciendo a mí qué va en el numerador y qué va en el denominador. Observen, ¿cuál es la cantidad de habitantes? Tengo que relacionar primero los habitantes y dividirlo entre la cantidad de médicos para que me haga una relación. Estamos hablando de dos frecuencias absolutas que se están relacionando y me van a dar un resultado. Dice que el resultado es 3.943 habitantes. 0.09 para no dejarlo ahí. ¿Cuál sería la interpretación en una razón? De acuerdo a la pregunta que se está haciendo en la razón, la interpretación lógica sería que para el área de salud San Sebastián Paso Ancho en el año 2016 se le asignaron 3.943.09 habitantes por cada médico. ¿Ven? Viéndolo desde este punto de vista, pues poder relacionar razones es lo más sencillo. Lo que tenemos que tener claro es la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero relacionar? ¿Cuál es el resultado que a mí me interesa? Creo que este ejemplo pues les ayuda mucho a ustedes ahora que ya están con el planteamiento de los indicadores del trabajo final. Tocando el tema de la proporción, tenemos que establecer en primera instancia una diferencia, porque la proporción tiende a confundirse mucho con el porcentaje. ¿Okay? Como les decía, en el apartado porcentaje, obtenemos un porcentaje cuando estamos relacionando elementos de un mismo conjunto. Habíamos visto el ejemplo de los operados con protocolo y el total de operados. Estamos hablando que el mismo conjunto son los operados. ¿Okay? En este caso, que es una proporción, como ustedes pueden observar, el factor determinante de este ejemplo son los partos. Estamos hablando de que se registraron 510 partos en el año 2016. ¿De acuerdo?
Este datito de partos nos va a decir a nosotros cuántas mujeres fueron al control posparto. Significa que hay un punto en donde convergen y se relacionan esas dos variables. ¿Okay? Primero estuvieron embarazadas, después tuvieron su bebé y al final tuvieron que llevar un control posparto. En el caso de las proporciones no pueden sumar más de 100. En el caso de los porcentajes, es muy probable que algunos porcentajes sí puedan superar el 100%. ¿De acuerdo? En cuanto a resultados, esa es otra diferencia que ustedes pueden detectar de cuándo es un porcentaje y cuándo es una proporción. Las proporciones se entiende así porque se multiplican por 100. Como ustedes pueden observar en este ejemplo, me voy a enfocar directamente a proporción. Dice, en el área de salud se pactó una cobertura de un 55%. Eso se llama meta. Se estableció una meta de alcanzar un 55% de personas que hayan estado embarazadas, tuvieron su bebé y recibieron su control posparto. ¿Okay? Esa es la meta. Para un total de 510 partos en el año 2016. Y se logró realizar 422 pospartos. La pregunta, ¿cuál fue la cobertura lograda? Cuando vemos la fórmula, vemos el dato logrado, o sea, las 422 pospartos, y el total pactado, que son los 510 partos que se dieron. ¿Okay? En este caso estamos hablando de una razón, como podemos observar. Es una razón porque una cosa es el total de mujeres que fueron a consulta posparto y otra cosa es el total de partos. Son dos conjuntos diferentes. Pero al multiplicarlo por 100, lo convierte en una proporción. ¿Ven la diferencia? Lo convierte en una proporción y me está dando un dato, que es el dato de la meta alcanzada. ¿Okay? ¿Cuál es el factor determinante aquí? Los bebés, los chiquitines, ¿ok? Tenemos mujeres embarazadas que dieron a luz y que posteriormente fueron a una consulta por posparto, ¿ok? La meta era de un 55% y se alcanzó un 82.75%. ¿Qué me está diciendo el indicador? Que se superó la meta por más o por casi un 30%, ¿de acuerdo? ¿Qué es la interpretación? Lo que yo quiero saber para ver si el indicador se movió positivamente o no. La cobertura de posparto lograda en el área de salud San Sebastián Paso Ancho fue de aproximadamente 82 pospartos por cada 100 mujeres que terminaron el embarazo en el año 2016. ¿Ven la importancia de la interpretación? ¿Ven por qué se relacionó por 100 mujeres? El asunto es que la mujer es el factor determinante que une esos dos conjuntos, como es el total de consultas posparto como el total pactado de partos. ¿Okay? La intención aquí es decir prácticamente que se superó la meta y que los programas o las estrategias que se tienen para poder captar este tipo de población han sido efectivas en el área de salud. El promedio es uno de los indicadores que tiene realmente varias maneras de calcularlo. Creo que estuvimos viendo algunos ejemplos en la clase presencial anterior y podríamos profundizar a futuro en este tema. Por ahora, para efectos de esta presentación, vamos a ver un simple ejemplo. Un simple ejemplo que pues puede determinar la elección de indicadores en el caso de ustedes que están desarrollando el trabajo final. Una pregunta: ¿cuál es el promedio mensual de boletas de incapacidad por enfermedad emitidas en el área de salud San Sebastián Paso Ancho en el 2016? Si se tiene que se emitió un total de 2.442 boletas. Entonces, si durante un año completo
Sabemos que el año tiene 12 meses. Yo quiero saber el promedio de boletas mensuales, ¿verdad? Porque esa es la pregunta. Yo quiero saber cuál es el promedio de boletas mensuales. Si quisiera saber cuál es el promedio de boletas diarias, pues yo tendría que dividirlo no entre el total de meses, sino entre el total de días hábiles, ¿verdad? O días naturales, porque creo que los hospitales generan información los fines de semana. Eso depende del lugar donde se esté desarrollando el estudio. Por eso, tanto en las preguntas como en las interpretaciones, poner el tiempo y el espacio, me refiero al lugar y al año que estamos analizando. En este caso es el área de salud San Sebastián Paso Ancho en el periodo del año 2016. Entonces, mi interés es saber en promedio cuántas boletas de incapacidad genera dicha área de salud o generó dicha área de salud durante ese año. ¿Ok? Simple, ya tengo la pregunta, ya sé lo que quiero saber, ahora hago la fórmula. ¿Qué necesito para poder tener esa respuesta? Pues obviamente necesito el total de boletas de enfermedad de esa área de salud y obviamente saber que si me están pidiendo que el promedio sea mensual, pues tengo que dividirlo en el total de meses de ese año. El resultado es de 203.5 boletas mensuales. La interpretación es simple. El área de salud San Sebastián Paso Ancho emitió en promedio 204 boletas mensuales por enfermedad durante el año 2016. En el momento de interpretar, nosotros podemos redondear hacia arriba o hacia abajo. Ustedes saben las reglas de redondeo, ¿verdad? Si es 0.5, 6, 7, 8, 9 o 10 el que sigue, el decimal que sigue, podemos redondear hacia arriba. Pero si es 203.51 o 52, pues mejor lo redondeamos hacia abajo. Eso ya queda a criterio de ustedes en el momento de interpretar la información. El ejemplo de tasa es algo muy sencillo. Bueno, tenemos la tasa de natalidad. Igual la ubicamos en el área de salud San Sebastián Paso Ancho. Nos está dando el dato de población, que es de 43.374 personas, y el total de nacimientos que se dieron en dicha área de salud durante el año 2016. La pregunta es simple: ¿cuál es la tasa de natalidad si se tiene una constante de 1000? En este caso, pues yo estoy poniendo de una vez la constante porque estamos hablando de un área de salud. Un área de salud no va a superar para efectos de análisis los 1000 pacientes, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de una provincia o de todo el país, pues la constante cambiaría. Podría ser por 10.000 o podría ser por 100.000. ¿Para qué? Simplemente es para facilitar la interpretación del resultado, ¿verdad? En este caso, como la población es de miles, pues la constante va a ser por 1000, precisamente para poder hacer una relación específica de esa área geográfica. ¿Ok? Entonces, nos están dando datos, nos están dando población, nos están dando nacimientos, nos están dando un periodo, nos están dando un lugar y nos están dando inclusive cuál es la constante que debemos utilizar. Hay un factor importante que debemos aplicar en todas las tasas. ¿Ok? La tasa siempre tiene dos requisitos. Primero, describe un fenómeno. Y segundo, se relaciona con población. ¿De acuerdo? Eso es para que lo tengan claro. ¿El fenómeno cuál puede ser? Defunciones, nacimientos. Estamos hablando de tasas específicas también, como la mortalidad infantil, como por causa de muerte, ¿verdad? Podemos sacar tasas de matrimonios, podemos sacar tasas de divorcios y de otros hechos vitales. O sea, todo depende del interés del estudio que ustedes determinen. ¿Ok? Pero tiene que haber una población involucrada. No estoy hablando específicamente, puede ser tasas específicas que hablen de hombres y mujeres o que tenga que ver el factor de género, o simplemente una población específica como un cantón, un distrito y como lo estamos haciendo ahora en un área de salud.
pero el factor población debe incidir, siempre debe estar presente cuando se hace el cálculo de una tasa, ¿de acuerdo? Y el fenómeno también a describir. Ese aspecto quiero que lo tengan muy claro. En este caso, estamos hablando que el fenómeno son los nacimientos y la población total de esa área de salud. El dato que me da es de 9.8 nacimientos por cada 1000 habitantes. Y esa es la interpretación que nosotros le estamos dando al dato. ¿Por qué es importante la tasa de natalidad? Bueno, nos dice en qué proporción está creciendo nuestra población, ¿verdad? Por eso el cálculo de esta tasa y calcular también la tasa de mortalidad viene ayudarnos a tomar decisiones en cuanto a las estimaciones que realiza el INEC para los cambios poblacionales de un año a otro, ¿verdad? Son factores determinantes que permiten saber si la población está creciendo o disminuyendo. A partir de esta filmina, simplemente voy a mencionar algunos detalles importantes con relación a variables utilizadas en los indicadores. La natalidad, pues, es un rubro importante, mide la capacidad de reproducción de una población. Existe una asociación positiva entre altas tasas de natalidad y el nivel sanitario, socioeconómico y cultural. Son importantes los indicadores que reflejan el estado de la salud materno-infantil, como por ejemplo la tasa de bajo peso al nacer, la que requiere de un registro confiable de nacimientos vivos o muertos, o de funciones fetales también. ¿Por qué esto es importante? Bueno, simple, estamos en una sociedad que tiene que sobrevivir y contar con personas saludables para que en un momento dado, cuando sean adultos, puedan trabajar y puedan ser útiles para la sociedad, es importante para un país. Entonces, cuidar de nuestros niños es básicamente un pilar para que las acciones en salud determinen que este tipo de indicadores son importantes y tomar decisiones en ese respecto. La morbilidad son indicadores que intentan estimar el riesgo de enfermedad, cuantificar su magnitud e impacto. Los eventos de enfermedad no pueden ser fáciles de definir y pueden prolongarse y repetirse en el tiempo, lo que plantea dificultades en la elaboración de indicadores de morbilidad. Bueno, el comportamiento de las enfermedades es muy cambiante, es muy proactivo. Una persona en un año puede haber padecido una, dos o tres enfermedades de tipo virales, ¿verdad? Hay personas que sí tienen enfermedades declaradas que son crónicas, como el asma, la diabetes, la hipertensión, ¿verdad? Entonces pueden reflejar complicaciones relacionadas y demás. Morbilidad como tal es un gran mundo, ¿verdad? En realidad hay muchos indicadores específicos que entran en esto y muchos de ellos son monitoreados en los planes de salud y ustedes lo podrán encontrar en herramientas como el compromiso de gestión y el análisis de situación en salud que menciono en esta misma semana en la presentación de estadística. Sí es importante porque es como la razón de ser del primer nivel de atención, que es donde nosotros tratamos de evitar que personas se compliquen y pasen a otros niveles de atención. La morbilidad, si ustedes la analizan, realmente es una gama importante y grande de indicadores que permiten tomar decisiones, inclusive en cuanto a la administración de los servicios, ¿verdad? A la parte de farmacia, a la parte de laboratorio, a la parte de servicios auxiliares de diagnóstico, como rayos X y otros que pueden facilitar la detección de enfermedades. La calidad de vida son indicadores generalmente compuestos que intentan como objetivo crear un concepto complejo que considera aspectos como capacidad funcional de las personas, expectativa de vida, nivel de adaptación del sujeto en relación con su medio.
tiene que ver mucho con salud ambiental, tiene que ver con salud mental y tiene que ver con salud física, ¿de acuerdo? Entonces, es bastante integral, creo que es uno de los criterios que involucra la integralidad de los servicios de salud y que fundamenta muchos conceptos nuevos relacionados con la prestación de los servicios. A nivel general, podemos decir que los indicadores de salud, eh, al medir el nivel de salud, se intenta estimar cómo se manifiesta el proceso de salud y enfermedad en una población. A pesar del desarrollo y los avances experimentados en la investigación sobre indicadores positivos de salud, hoy por hoy la información que está disponible recurre al uso de indicadores negativos de salud, basado en la pérdida de esta. Pese a las limitaciones propias de trabajar con una parte del fenómeno salud-enfermedad, estos son los indicadores de mayor utilidad en salud. Eh, Muchos de estos se encuentran ubicados en el tema de vigilancia epidemiológica y son los que nosotros monitoreamos día a día, porque por eso se llama vigilancia, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar todos los días pendientes de esas enfermedades a nivel comunitario, ya que si bien es cierto, muchas de ellas no son letales, pues hay bastantes que sí lo son. Entonces, el impacto que puede tener el no tener una vigilancia responsable de ellas a nivel de población puede ser bastante atroz, ¿verdad? En el sentido que hasta la economía del país se puede ver afectada y muchas otras cosas más que se relacionan. Creo, muchachos, que con esto termino mi explicación de esta semana y espero que sea de provecho para cada uno de ustedes.